Muy bien, muchas gracias. 31 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Ya está, ¿no? Nuestro economista Claudio Zavala. Acaba de hablar Silvina Batakis, la ministra de Economía. Antes de dar su conferencia de prensa, se reunió con Daniel Scioli, así estaba previsto, con el ministro de Producción, o Desarrollo y Producción, como quieran llamarlo. Y siguiendo un poco, me parece que está siguiendo la línea de la Liga de los Gobernadores, Batakis. Porque ya lo voy a saludar al contador. Porque ustedes recordarán las expresiones del gobernador Alberto Rodríguez A la semana pasada y las opiniones que virtió después que terminó el acto cuando se conformaba o el acuerdo por la CIPE, donde quedamos integrados al carnet de conducir a nivel nacional, y también la actividad que se dio allí en el Salón de la Puntanidad con la conformación del Observatorio de la Deuda Pública. Otro de los temas, son todos temas para el contador, ¿no? Como que le ha dado un shock el gobernador, así, uno tras otro, y el contador ha quedado, ¿no? El tema del superávit fiscal, el superávit de las cuentas de inversión de la provincia, otra más, me hace señas nada más así, pero digo, son tantos temas que tenemos para hablar con él, que la verdad que lo hemos dejado, se ha quedado atrás, hace como pareciera como que se quedó con los temas hace 2 semanas atrás, se quedó con que el dólar no iba a aumentar. ¿Cómo le va? Muy buenos días, señor periodista. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Se acaba de reunir Batakis con Scioli y acaba de dar conferencia de Bien. prensa. Así arranco la mañana. ¿Cómo anda? Bien. Yo le había comentado ya hace mucho tiempo de que Batakis iba a ser la ministra de Economía si Scioli era presidente de la Nación. No me acuerdo si está grabado, pero bueno. Sí, sí está grabado, Bueno. se lo comenté. Así que, y bueno, después también había comentado que Batakis iba a continuar un plan económico que se viene desarrollando desde el año 2019, con crecimiento, había que renegociar la deuda, había que pagar la deuda con exportaciones. También había comentado de que lo que había pasado acá en San Luis, es decir, hoy estamos viendo que se están publicando mucho más todas las cuentas, la transparencia como está San Luis, eso es decir, y me gustaría que sigan informando en forma periódica, porque eso demuestra cómo está saneada nuestra provincia. Si hoy lo podemos comparar a nivel nacional, estamos con un PBI en el puesto número 11, superamos ampliamente San Juan, a La Rioja, eso también lo comenté creo que en la televisión, Jujuy, Catamarca, Chaco, es decir, no solo en la producción, tenemos una de las provincias más pequeñas en cuanto al territorio y en cuanto a población, sin embargo tenemos una producción de nuestro PBI mucho más alta que otra, que es San Juan. Hoy actualmente, eso demuestra de cómo crece nuestra provincia, cómo se desarrolla. Hay los datos que dio el INDEC en las últimas horas. Exactamente. Después creo que debemos informar eso periódicamente. La provincia lo informa, no es que... Lo que pasa es que debemos acentuar para ver la gran diferencia que hay con otras provincias. Casualmente el otro día una señora me hizo un comentario que ella era de Tucumán, que se había venido a vivir acá y que muchas de su familia se está viniendo acá, porque Tucumán no se puede obtener, por ejemplo, con tanta facilidad una casa, desarrollo de los barrios, al poco tiempo ya está la escuela, todo eso no se ve en otras provincias. Lamentablemente pareciera que a veces hay una gran parte de nuestra población que pareciera que no, que en otras provincias está. No se da eso, el aumento de sueldo, la estabilidad en cuanto a todo, digamos, el trabajo, es decir, cada obra que se va anunciando semanalmente, son nuevos puestos de trabajo, porque se ocupa gente para los albañiles, arquitectos, etcétera, y eso hace que la provincia esté siempre en desarrollándose. Y hay algo que a veces nos cuesta entender, que tuvimos en un COVID donde se paró el comercio. Hoy lo vemos mundialmente y uno dice, no, bueno, pero contador, no hable de otros países, qué sé yo. Pero realmente vivimos, hoy no podemos decir un país se puede aislar y ya está, no. Hoy vemos, y después lo vamos a entrar más en detalle, el presidente de Estados Unidos se va a reunir con Maduro, es decir, o va a haber una charla con Maduro, porque sabemos bien que Venezuela, y no quiero entrar en una cuestión política y de conflictos internacionales, está hace mucho tiempo que le cerraron el comercio, al margen de que hablan a veces, nos comparan con Venezuela. Venezuela está cerrado el comercio hace mucho tiempo por un tema puntual que es el petróleo. Es una de las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Y cómo hace Estados Unidos? Cuando están cerca los países conflictivos de su
de su territorio, no envían los portaaviones. Entonces a Venezuela lo bloquearon comercialmente hace mucho y ahora pasa a ser la vedette. ¿Por qué? Porque necesitan petróleo. Acabamos de escuchar que Rusia cortó el gas y ya les cortó el petróleo por el conflicto que hay en Ucrania. ¿Cuál fue el primer ministro? Dice mantenimiento. Bien, ¿cuál fue el primer ministro? No, es una advertencia. ¿Cuál fue el primer ministro que habló mal cuando empieza el conflicto, cuando se estaba por empezar el conflicto, que lo desfenetró a Putin? Lo desfenetró, dijo que tenía que renunciar, que se tenía que ir, que era el nuevo Hitler. Boris Johnson. ¿Dónde está Boris Johnson ahora? Bueno, bien. Eso significa que en las relaciones internacionales a veces hay que ser muy cauto. No se Usted puede... defiende a Rusia. No, a veces fue al otro extremo. Yo estoy diciendo de que esas consecuencias cortaron el gas y hoy está en Europa, los otros días prácticamente se arrodilló, que hay una imagen, a Macron cuando estuvo con el presidente de Estados Unidos, por el tema del petróleo. Ha aumentado muchísimo el combustible. Si bien acá se han producido algunos aumentos, Sí. pero es uno de los países, junto con México, en América, que menos aumentó el combustible este año. Estados Unidos lo ha aumentado casi un 30 o 40%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que ver, que hay un plan económico. Por eso hoy escuchamos a Bataki y prácticamente no tiene muchos anuncios. Lo único que tienen que remarcar el tema de los precios que están en los supermercados, que ustedes vieron, el dólar se disparó y todos remarcaron. Bueno, vamos a hacer Todos un punteo remarcaron. de Sí. todas las medidas rápidas. Vamos. ¿Te parece, Togali, que está ahí escuchando atentamente? No ¿Está va a salir al Togali? aire, pues dice que hoy no quiere discutir con usted. No, pero si no discuto. Es un debate. Bueno, Batakis, debemos dar orden y equilibrio a las finanzas. No vamos a gastar más de lo que tenemos. Bueno, pero hace rato tenés que haber hecho eso. No, se está haciendo, está disminuyendo. Bueno, Bueno. ahí ve, le voy a dar un dato. Ahí el Desde el ejemplo, 2019, ejemplo de San Luis. Desde el 2019, Contracara. Desde el 2019 a la actualidad. Hay que bajar el gasto público, contador. Desde el 2019, bueno, les voy a llevar otra placa o se las voy a traer acá. Desde el 2019, incluido el 2020 que entramos en COVID, que se paralizó el mundo, el déficit fiscal lo han ido bajando lentamente. Esto falta, pero lentamente lo han bajado comparado con el gobierno anterior, que tuvimos más del impresionante el déficit fiscal, pero Sí. pareciera que no se habla del gobierno anterior. Y lo han ido disminuyendo. Cuando vos partís con números, que lo dijo nuestro gobernador, la deuda impagable que dejó Macri, impagable. Entonces vos fíjate, entramos en un COVID y tenían que renegociar la deuda, porque entramos en default. Rusia, miren las consecuencias que trae, lo bloquearon en Europa, entró en default porque no pagó ciertos números y hoy les corta el gas. Entonces vieron las consecuencias, no es fácil. Bien. Decir lo vamos a sancionar. Entonces hay un plan económico, Bueno, se va a seguir achicar, ajustando. Hay que achicar, no tienen que gastar tanto en Exactamente. autos, en gastos de avión. todo no, eso. pero eso es 35 millones por mes cuesta eso es lo mantener que la ve- Quinta de Olivos. eso es ¿Con lo qué que necesidad? eso es lo que vende. Bueno, eso me encanta. Hay un representante de TN acá. Ve- lo puedo escuchar. No, pero escúcheme. Gracias. No, Muy bien, TN. contador, el dato... No sabía que estaba en San Luis. Contador, el Está en San dato Luis. cada vez más paupérrimo de Está en usted cuando San le Luis. dicen las cosas como son. Dice, Está en San "Ay, Luis. lente, ¿Qué es esta lente, mañana? Clarín". ¿Qué día es hoy? Si no, hagamos 11. hagamos una cosa. Traiga un libro, se lo leemos y no hablamos más de datos económicos. TN esta mañana, siendo 11 de julio, dice que la inflación no va a ser menor al 7%. Qué ¿De bárbaro. cuánto va a ser? No, pero No, bueno, espere, ya acaba de hablar. Renuncia un ministro que se vio. Su ídolo. Se vio realmente, y eso Su lo papá. aclaro. Renunció se vio, Abel Pintos. se vio que fue un problema político. Ahora se reúne el ministro de Producción, con la ministra de Economía. Cuando Ya me estoy arremangando. Guzmán puse los auriculares, solicitó, ojo. bueno, ¿puedo hablar? Pero si lo Hablando en estamos serio. escuchando. No, tómelo Voy en a- serio. Yo lo tómelo tomo en serio. Pero es que déjeme desarrollar el tema. Yo siento que usted, escúcheme, Había- me falta el hay respeto un cuando me periodista- dice que soy hay un representante de periodista TN. que no es de mi agrado actualmente, Sí. pero me enseñó algo, la nata, y lo hace en la radio. Oh. Dice, cuando habla uno, el otro tiene que esperar para poder, porque si se hablan juntos en la radio, la gente no escucha bien, se confunde. Debería aplicarlo. Sí, por eso lo corrijo. Sí, lo escucho. Ahí está.
Guzmán renuncia por un problema político, Sí. no porque no había un plan económico. Entonces no vamos a descubrir hoy en un discurso de Bataki que va a cambiar el rumbo de la economía, porque hay que seguirlo marcando. Y dice, se ¿Cuándo? mantienen las metas con el fondo, dice. Cuando en el 2020, abril, entramos en Escuche. default y se cerraron los mercados europeos, no se podía vender 1 kilo de soja, 1 kilo de carne, y estaba toda Europa y toda América estaba cerrado para nosotros porque habíamos entrado en default, como lo están haciendo hoy con Rusia. Había que renegociar la deuda. Todos esos opinólogos, tanto de acá de la provincia como de la nación, que hablan mal hoy de Guzmán, no aparecía ninguna solución. Vos, Bastías. Él fue y renegoció la deuda. Sacó unos bonos a 100 años. Discúlpeme. Unos bonos a Discúlpeme, 100 años ¿puedo que los había interrumpir ahora? emitido, Caputo, y estaban comprados por sus propias empresas. Eso es corrupción. Bueno, está bien ahora. Eso es, no, está bien no, porque No, había no, que no, está bien. renegociarlo. Todo lo que usted en diga. pleno COVID. Ahora, Guzmán, usted tanto que lo defiende. ¿De dónde Guzmán, vinieron? ¿escuchó lo que dijo la Liga de Gobernadores? Vinieron- No nos consultan, queremos participar. Bien. Esto le plantearon No, a Alberto no. Fernández. Sí, Digo, sí. y Batakis parece que está escuchando a los gobernadores. No, está bien, eso es lo que... Ya, bueno. olvidémonos de Guzmán, ya pasó. No nos podemos olvidar porque la tarea que hizo Ahora es Guzmán en Batakis. pleno COVID, Bueno, pero ahora COVID, es Batakis. Si no va a volver Guzmán al gobierno, ya No, dejémoslo. no. Ahora es Batakis. Batakis ha dicho, se entonces mantienen las metas Batakis- con el fondo. Bien, Dice, esto tiene que ver en el marco del acuerdo firmado por el pago de deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Y bien. Cristina no mantuvo deuda? No, esa No, deuda no la mantenemos. No, vuelvo a repetir porque la gente se olvida. En el 2006 teníamos un ministro de Economía, Labaña, que Labaña había hecho un buen proceso durante Dualde y continuó con Néstor Kirchner. Realmente estabilizaron la economía, hubo una serie de evaluaciones, pero bueno, el déficit fiscal empezó a bajar, hicieron un montón de tareas y llega el 2006 y Néstor Kirchner decidió pagarle al fondo, sacarse de encima del fondo, bajaron muchísimo las reservas, Labaña no estaba de acuerdo y a los pocos meses lo saca Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque demostró una aspiración política que después fue candidato a presidente Labaña. Guzmán no tiene ninguna cuestión política, por eso él se retiró como técnico y lo meritorio es que desde el 2006 al 2016, fueron bajando la deuda paulatinamente hasta llegar al 2015, que representaba el 38% aproximadamente de nuestro PBI. Cuando se fue Macri, estaba por arriba del 100% de nuestro PBI, es decir, que su sueldo estaba embargado completamente por deuda. Eso nos pasó en 4 años, por eso nuestro gobernador dice una deuda impresionante que en tan poco tiempo, y la pregunta que les digo a todos, ¿dónde está esa plata? Bueno, Está en paraísos fiscales, así se lo digo. Otra se medida. fueron con bonos y se fueron a la Reserva Federal. Por eso la ala dura del peronismo no querían que Guzmán siguiera haciendo renegociaciones si no había una cláusula que decía que iban a investigar dónde está ese dinero. Tanto del fondo que aprobaron 45.000 millones de dólares, única vez que aprueban tanto dinero juntos, que vino en un avión una noche y al otro día se volvió ese dinero porque desapareció. Entonces eso es la ala dura del peronismo que le cobraba a Guzmán, pero Guzmán que pidió 3 años de gracia para que en ese periodo la Argentina comenzara a producir, empezara a tener superávit comercial y empezara a pagar con las exportaciones toda la deuda que se tenía. Pero también ese periodo se abría para también investigar. También se puede ahora pedirle al fondo investigar esos valores. Bueno, pero sigo. había que salir del 2020, de ese default, para que hoy los grandes terratenientes se hayan hecho multimillonarios con la venta, y está muy bien y agradecidísimo al campo, pero los grandes terratenientes pudieron exportar gracias al acuerdo que se hizo en el 2020, en julio del 2020, que Bien. lo hizo Guzmán. Eran las papas quemaban, yo habían que lo hablarlo. escucho atentamente el relato. Sí. Está perfecto y lo respeto. Bueno, todo ¿entendieron? bien. Pero él es el ahora. Yo sé que Vamos tiene ahora. que ir para atrás como para... Vamos como ahora. Como el Entonces, cangrejo. la Bataki introducción y todo lo lo demás. pero- anunciamos acá en Radio La Finur y lo anunciamos en televisión. Dijimos que iba a ajustar la microeconomía. Lo acaba de decir en 3 puntos. Segmentación de tarifas. El viernes, Otto, Sí. decirle al que te alquila Sí, que el viernes abre el registro para anotarse. le digo al del mobiliario. Segmentación de tarifas. Y va a ir, digamos, al contador le tienen que cobrar más el gas. Claro. Porque si tiene más ingreso,
Usted, contador que tiene ingreso en dólares, Le lo tiene usa que para cobrar viajar, más gas, ¿o le no? cobra un poquitito más. O va a denunciar que vive, no sé. No, yo vivo acá en la Falucho 621. Claro, dice zona de favor. No, Sí. ¿cómo? No, pero, no. pero ve los ingresos. Estoy al borde Eso es ¿Y aprovecharse. en qué zona entraría usted? No, yo estoy en la Zona más baja. residencial. No. No, contador, no Zona sobre que. común, nomás. Lo de Lo- los quebrachos, por ejemplo, ¿tienen que pagar más? Le digo, no sea No, discriminativo. Pero eso de las tarifas, lo de los está- country tienen que pagar más. las tarifas, por ejemplo, estaban muy subsidiadas, que es otro de los puntos que tuvo Guzmán, por eso se retira, Oh. se renuncia. Y dale, Oh, con dale Guzmán. con Guzmán. Dios Primero que Humo. hubo una renuncia hace 2 meses del ministro de la Producción, Sí. ¿se acuerdan? Que tuvo problemas, bueno. Un irresponsable, un irresponsable. Tenía ¿Sabe lo que problemas. son traidores Después, que abandonaron el barco? Hoy, ¿cuál fue con el primer ministro que se reunió Bataki? Fue con el ministro de Energía, que casualmente fue el último que no le prometió que iban a hacer una logística mucho mayor, más rápida con el tema del diésel, que lo solicitó Guzmán porque le estaba causando problemas por el tema de los cortes, etcétera, y el ministro de Energía no cumplió con los plazos. Y eso fue la última gota que rebalsó el vaso para pedir la renuncia de Guzmán. Entonces, por eso renunció Guzmán. Es decir, si ya los ministros que tenía que trabajar con el de producción, que acababa de subir Sciole, y con el de energía tenía problemas, entonces eso fue lo que... Y el presidente, si ustedes lo escucharon, él dijo, acepté la renuncia porque de acuerdo a lo que había escuchado de Guzmán, lo aceptaba y le aceptaba la renuncia. No lo acusó de irresponsable. Bueno, ¿Sí? Y nuestro gobernador, hablando de ese punto, está diciendo, nos ofrecemos, queremos el diálogo, queremos participar. Ese es el momento que debemos tener en la Argentina. Debemos el tratar gobernador de unirnos. dijo, el ministro de Economía, ¿cómo es ese? El ministro de Economía no debe ser el ministro del dólar, debe ser el ministro de la Muy bien. producción. No fue el ministro del dólar Guzmán. Los Caputo, Duhovne, Stroessner, vivían haciendo devaluaciones. Hablando de dólar. Vivían devaluando el peso. Todos los 4 años pasamos, parece que se olvidó la gente, de 7 pesos. 7 pesos valía el dólar en el año 2015. Cuando se fue Macri estaba en 80. 800 veces o 700 veces aumentó el dólar en 4 años. Bueno. 800. ¿Sabe cuánto va devaluado del dólar oficial desde que asumió Alberto Fernández de la autoridad? 48%. Con Macri el 700%. Bueno, por eso la sigo con leche, las medidas de Batakis. por eso la leche se fue de 4,5 a 80. O nos olvidamos que nos aumentaron 800 veces las cosas en 4 años. Bueno, sigo con las medidas. Sí. Dólar, ahí está hablando el dólar usted. Sí. No El se dólar, enoje. ¿No el está dólar enojado hoy, usted? no, Bueno. al contrario. Dice, la ministra de Economía Les agradezco. afirmó que el tipo de cambio está en equilibrio, escucha Togali, A ver. y que existen acciones especulativas sobre el dólar. Por otro lado, aseguró que se irá hacia un esquema de tasas de intereses positivas. No sé a qué le llama tasa de intereses positivas. El tipo de cambio tiene que ser competitivo para las exportaciones y las importaciones. Bien, el problema sabemos que hoy nosotros no emitimos dólares, necesitamos dólares porque aparte de tener una deuda, también necesitamos de insumos. Hoy los que justifican un insumo que es ya sea para fabricar o para producción, tienen los dólares disponibles. Simplemente hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba la gran fuga de capitales? Que eso en los grandes medios no sale. Por ejemplo, compraban un iPhone en Estados Unidos, le pedían una sobrefacturación, Castillo. Sí. le pedían una sobrefacturación, por ejemplo, el iPhone valía $100, Sí. pedían que la factura viniera por 500. Cuando llegaba acá, pasaba por el Ministerio de Economía, todo, cuando veían iPhone no Menos es mal que necesario Togali que se tiene fabrique acá. Alcatel. Sí. Bien, iPhone no es una parte de la producción, es decir, no era un bien necesario porque acá se fabrican otro tipo de celulares, entonces, y aparte el sobreprecio. ¿Qué pasaba? Se iban a un juez amigo, el juez dictaminaba que debían dar los dólares y de esa manera el Banco Central debían darle por un oficio judicial los $500 para comprar el iPhone. ¿Qué hacían? Le daban los dólares, le pagaban al proveedor, cobraba la comisión, $110, $150, y el resto lo depositaban en una cuenta de Suiza. Esa es la operatoria que venían haciendo las empresas pertenecientes al gobierno anterior, y así de esa manera, lo que va de este año, habían fugado
1.200 millones de dólares. Entonces ese es el ¿Por es qué el dice problema que Bataki tiene. cuando dice que está competitivo el dólar, que está bien así? No, nosotros Está en tenemos... equilibrio. ¿Qué significa está en equilibrio? Los dólares oficial, como le dije, se ha devaluado el 48% de lo que va desde el 2019 ¿Tendría a que la estar más actualidad. caro, dice usted? No, lo han ido manteniendo pese a la situación, pese a todos los problemas. Está en equilibrio porque todas las otras variables están en equilibrio, tanto la tasa de interés y tanto, por ejemplo, para hacer los plazos fijos, está la opción de que uno invierte en plazos fijos y le ha ido ganando de alguna manera el dólar oficial. Va a tener que meter medidas ahí porque Bueno, nos vamos quedando. no, estamos en un 53%. ¿Qué quiero explicar con todo esto? Que cuando todas las otras variables están en equilibrio, que lo hemos hablado, cuando el consumo se mantiene. La otra vuelta usted, me acuerdo que me había hecho una pregunta el mes pasado sobre las tarjetas de crédito, que dije que la tasa de interés de la tarjeta de crédito estaba baja, muy baja, comparada con el gobierno anterior, que la Sí. cobraba el 100%, ahora estaba en un 50%. ¿Sabe cuánto aumentaron las ventas de tarjeta de crédito en el mes de junio? Casi el 100%. Y si a la Quiere gente no decir- le queda otra. No, porque bajaron la tasa al 57%. No le queda otra. Imagínense, todas las otras Si no tasas, le alcanza, no le todas las alcanza. otras tasas que te ofrecen un crédito personal están en un 80 o un 90%. Los bancos les convenía más ofrecerte un crédito personal y te cobraban una tasa del 80%, cuando vos con una tarjeta de crédito estás pagando ahora un 57%. Y eso tampoco sale en los grandes medios, que aumentaron las ¿Qué me ventas de las conviene? tarjetas. ¿Financiarme con la tarjeta? ¿Está diciendo? Hoy en día sí. Sí. Otogali, ¿usted le conviene Sí, carga sí. combustible con la tarjeta? Dice que, Sí. que conviene Busquen las cargar con la tarjeta de promociones, crédito. por favor, por favor, es una alternativa. Por favor, busquen los días de promoción de las tarjetas, porque bueno. ahí tienen buenos descuentos. Solo hay Y que cargar cuando hay promociones, no cuando aparte, necesitas. la tarjeta de crédito hoy está en un 57%, cuando la mayoría de los otros créditos personales están por un 80%. Eso hay que destacarlo. Después hay una tasa especial para crédito para producción, que lo está dando el Banco Nación y otros bancos, que algunos están hasta subsidiados por la provincia, están menos del 30%. Esas Wow. tasas tampoco salen publicadas o las promocionan en los grandes O medios. sea que el dólar está en Si equilibrio. uno va al Banco Nación y pide un crédito Está para bárbaro el país. producción, no, espere un poquito. No, No, a mí no me diga, a no Otogali sea. dígale. No, Me mira, amigo, no haga señor esa, Otogali, fue no que haga le esa, habló. esa pregunta tendenciosa porque le estoy explicando. Bastidas pues dice, tendencioso. ¿cómo? Estamos bárbaros. No. Como Se lo digo, dijo Otogali. Tony tendencioso, Tony Bastidas, tiene ¿eh? el lema, estamos mal pero no estamos Pero tan mal. escucha quién le habló. Sí, a ver, no lo escuchaba. Le a ver. dijo, estamos bárbaros, le dijo. No, No, dije nada yo. Él lo que pasa es que él tiene dinero, está bien. Contador, tengo acceso a su patrimonio, no me haga que lo cuente. Continuemos. Sí. Sí, a mira cómo zafó. Vuelvo a decir, hay un plan económico, ese plan económico va a ser ajustado en la microeconomía. Las variables macroeconómicas, que tanto lo acusan a Guzmán, el responsable, fue el que arregló las Basta variables de Guzmán. macroeconómicas. Hoy se está exportando superávit comercial, Tommy. Superávit comercial desde el, Tony, desde el, perdón, El Tommy desde el trabaja acá. 2020 Tommy. a la actualidad, Tony. Lo echó Castillo. Tengo un sobrino que se llama Tommy. Desde la actualidad, desde el 20 hasta Bien. la actualidad, superávit Tengo comercial. que terminar. En los 4 años de Macri, Nos vamos, ¿eh? 4 años, déficit comercial. Si vos en tu casa te sale más dinero de lo que entra, es por supuesto, vos gastás más de lo que te entra, entonces sí entras en déficit. Y eso le pasó al gobierno anterior. ¿Por qué? Lo vuelvo a explicar. No cobraba las retenciones, ¿sí? ¿Cuál es el principal ingreso que tiene Alemania o Japón o los grandes? Los que exportan. En Alemania, la Mercedes-Benz. La Mercedes-Benz. ¿A quién le cobran las retenciones? A la Mercedes-Benz. ¿Usted vio alguna vez que la Mercedes-Benz corte la ruta para No. que le saquen las retenciones? No, Bueno, no. este miércoles el campo va a cortar la ruta para que le saquen, Claro, el paro del campo. para que le saquen las retenciones. El diésel ya está, ya se fue con Guzmán, ya está, ya se arregló el problema del diésel. Y sin embargo, el diésel, no van a cortar. ¿Sabe por qué no van a cortar? Porque asesinaron un chofer que se llamaba, y se olvidaron todo, Sebastián Jara, un señor que fue a trabajar y lo mataron a Bien. pedrada. Eso es lo que hizo la gente, los grandes terratenientes. Mandaron los carneros, como decían en una época, los rompehuelgas, mataron, y ahora no. Van a estar al costado de la ruta. Espero que lo cumplan y no maten otro La última. chofer de Termino con la última medida. Dice que Bataki se ha rechazado la posibilidad
de que la Argentina no pague sus deudas. De ninguna manera vamos a defaultear. Es lo que ha dicho Bataki. Nos tenemos que ir. Eso es lo que nos pasó en abril del 2020. Entramos en default. No se puede vivir en default. Hay que tratar de arreglar. El arreglo fue exitoso en ese momento. Quizás ahora hay que ajustarlo porque ya ahora cambió. El mundo está con problemas. Estados Unidos tiene una deuda externa del más del 140% de su PBI. Bien. Está teniendo problemas con combustible. La nafta en los últimos meses le aumentaron el 48% en Estados Unidos, algo insólito. Y eso hizo que todos los alimentos, porque escuchaba los otros días de que los alimentos suben en el mundo, pero no en Estados Unidos. Realmente no sé dónde vive, pero todos los alimentos en el mundo aumentaron, y sobre todo en los países europeos que no son productores de alimentos. Y Estados Unidos hoy está teniendo problemas graves con el petróleo y con los alimentos. El petróleo va a ver si hablan ahora con Maduro para que libere cierta cantidad de petróleo para proveer a Europa y a Estados Unidos. Bien. Entonces ese es el problema. En Argentina no existe hoy, salvo el diésel, que porque tuvieron que adaptar las cosechas de soja, de trigo, tuvieron un problema con el diésel, no con la nafta. Entonces eso hay que aclararlo. No va a haber problema de nafta ni de diésel ya porque se está arreglando. No va a haber desabastecimiento de alimentos porque están simplemente la especulación de esta semana de que aumentó el dólar, el blue, y todos remarcaron. Ahora, estoy seguro que Bataki, una de las medidas que va a hacer en esta semana, van a tratar de bajar el dólar blue para estabilizar un poco, digamos, la confianza de la gente, porque la gente ve que el dólar se dispara, el dólar blue, no los otros dólares, entonces empiezan los problemas. Porque hoy el dólar oficial está en 126, ha tenido una devaluación desde el 2019 a la actualidad 48%. En cambio el dólar blue se ha disparado estos días, que venía hace mucho tiempo en 200, 210 y ahora aumentó. Hasta ahora, si lo comparo con este año y el año pasado, el dólar blue perdió con el plazo fijo dio mucho más que el dólar. Bien, nos tenemos que ir. Bien, como para ir cerrando, Bataki va a acentuar el plan económico que ya venía del 2019 a la actualidad, lo va a acentuar en la microeconomía. Ojalá todos debemos colaborar, todos vivimos en el mismo país. No sirve que fogoneemos que la inflación va a ser del 7, el 8, debemos colaborar. Bien. Aquellas personas que pueden esperar el consumo, no salgan desesperados a comprar, no, porque si no compro hoy, mañana los precios van a estar más altos. Tratamos de ser un buen consumidor, buscar buenos precios, aprovechar las tarjetas, aprovechar las promociones y tratar de empezar a consumir un poquito menos, en el sentido, no digo no comer, sino de buscar precios, bajar los costos de cada uno de los ingresos que tengamos en nuestra casa, porque de esa manera ayudamos a la economía. Bien, la crisis es mundial, no es solo en la Argentina. No, sí, ya lo sé, ya lo entendí. Para cerrar voy a decir dos cosas de Bataki. Recién para cerrar. Digo, yo cierro con esto. La contracara me ganó en eso. Me ganó. Bueno, la contracara es San Luis. Mire, escúcheme una cosa. De todo lo que dijo, la contracara es San Luis. Superávit, más de 6.000 millones de pesos. Más de 36.000 millones de pesos. De eso no dice nada. Superávit en las cuentas de inversión 2021, 6.000 millones y 36.000 millones. Y lo que tiene que ver, lo que ha dicho el INDEC ahora, parece que, no sé qué pasó con el INDEC, mayor empleo y consumo registrados en el primer trimestre del 2022. Con eso nos despedimos. Parece que hay dos temas de Bataki que no estoy de acuerdo. Primero dijo que para ella el mejor ministro de Economía en la historia de la economía argentina. Pero ya me dijo que me va a decir que es Guzmán, ya está. Por favor, me deja a ver. Dos cositas. Dijo Gelber que fue el último ministro de Economía de Perón en el año 74. No estoy de acuerdo porque para mí el mejor fue Miguel Miranda, que fue el primer ministro de Economía de Perón, que compró los trenes, Tony, compró los trenes con bonos. ¿Y la otra cuál es la otra? Que nos vamos, nos sacan la otra es que, ahí ya tengo muchas diferencias, es fanática de Boca. Buah. Y dijo que la camiseta de River traía mufa. Ahí me dolió. ¿Hay más hinchas de River o no que Boca en San Luis? 55, 45. ¿Va a ver a River a la Pedrera? Voy a tratar de conseguir entrar porque está lleno. Otto Gari le va a regalar una entrada. Nos vamos. Bueno. Gracias, contador. Gracias a ustedes. Espero gracias que la pase por la bien. oportunidad. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, contador. Muchas gracias. Ha sido muy amable, ¿eh? No, muy amable a ustedes. No se enoje, Otogari. No me enojo. Otogari no Simplemente pelea, pero no se enoje. recuerden que todos vivimos en el mismo país y si todos tratamos de colaborar desde... Todos vivimos en San Luis. Gracias. Todos vivimos en San Luis. Vamos a estar mucho mejor. Ahora si criticamos. Pausa, dale, separamos. Gracias, contador Claudio Zavala.